necesidades, sus características, y de esa manera tener ya un conocimiento de todos estos asuntos, ¿no? Por ejemplo, las necesidades, como ves en el dibujo, que son los alimentos, ¿ya? La ropa, la seguridad, el transporte, la necesidad de comunicarnos, de tener buena salud, ahora más que nunca, por estos problemas sanitarios que se atraviesa, la necesidad de relacionarse con otras personas, el de descansar, ¿no? Para hacer otras actividades complementarias, la vivienda, ¿no? La educación, la cultura, ir a una función de teatro, al cine, ¿no? A un parque, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser las necesidades humanas, ¿ya? Y es lo que nos compete hoy día para poder desarrollar, ¿ya? En primer lugar, muchachos, toda necesidad es una carencia de algo, ¿no? Es algo que sentimos que nos falta, hay ausencia de algo, ¿no? O en todo caso es insuficiente. Esta carencia puede ser material o inmaterial, que todos los seres humanos vamos a experimentar. ¿Y por qué razón sentimos esto? Porque nos exige nuestro cuerpo, nos exige nuestra racionalidad. Por ejemplo, esta situación que estamos realizando en este momento, que es una clase virtual, nos la exige nuestra necesidad de conocer, de ampliar nuestros conocimientos, ¿no? De complementar lo que ya sabemos, en base a una explicación ya de todas sus partes de los temas planteados, ¿ya? Entonces es una necesidad espiritual, una necesidad psicológica de saber un poco más. Ahora, el origen de las necesidades son de carácter fisiológico, ¿no? Es decir, biológico. El hecho de dormir se origina en la necesidad de descansar, ¿no? De tener un horario para que nuestro cuerpo recupere sus energías, dado que ha habido un desgaste de estas energías, ¿no? Así también la alimentación, así también el vestido, ¿no? Una serie de características que van a exigir al cuerpo la alimentación, ¿no? Porque tiene una raíz biológica o fisiológica. Otro es que la sociedad, como está en permanente desarrollo, está en permanente cambio, ¿qué sucede? Nos vemos rodeados de nuevos implementos que en estas circunstancias actuales tenemos que contar con estos implementos, ¿no? En otras épocas o por problemas económicos, mucha gente no cuenta con estos materiales. Sin embargo, nosotros los estudiantes tenemos que agenciarnos de una u otra manera de estos recursos para poder realizar nuestro trabajo así virtual, ¿no? Entonces, sí, es el desarrollo permanente de la sociedad contemporánea que hace que las necesidades sean cada vez más y diferentes en cuanto al aspecto de las cantidades, por ejemplo. Bien, entonces esta sería una de las causas de que por qué se originan las necesidades. La segunda causa sería una situación de desequilibrio permanente, ¿no? Donde algunos tienen más, otros tienen menos, ¿no? Por ejemplo, muchas personas, ¿no? Que viven en casas muy humildes, ¿no? Sobre todo en la sierra, ¿no? Ahí está nuestra casa de adobe, ¿no? Con quincha y su techo de tejas, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas no hemos nacido, crecido en esos lugares? Pero este desequilibrio empuja al ser humano a buscar mejores condiciones de vida. ¿Y de qué manera? Mediante el estudio, ¿no? Mediante el trabajo. Entonces, no nos contentamos con esta situación y emprendemos actividades de todo tipo, intelectuales, físicas, para conseguir los recursos y tener pues mejores condiciones de vida, como por ejemplo una casa amplia de material noble, ¿no? Donde tengamos pues los espacios necesarios para desarrollarnos, pero todo con el esfuerzo humano,
el esfuerzo intelectual, el esfuerzo físico que demanda pues enfrentar a este desequilibrio permanente que se da en la sociedad contemporánea, ¿no? Por esa razón, muchachos, es otro de los orígenes de las necesidades. Ahora, el proceso de satisfacción de necesidades viene a ser el conjunto de etapas que se va a cubrir para satisfacer estas necesidades. La primera es la sensación de apetencia. ¿En qué consiste? Consiste en sentir la carencia de algo, ¿no? Por ejemplo, el hambre, el frío, ¿no? Por ejemplo, saber el desconocimiento en algún curso, ¿no? Por ejemplo, quizás en trigonometría, ¿no? Alguna fórmula no conozco, etcétera, etcétera. Entonces, esas características van a empujar al hombre a a la cuestión de entrar a la segunda etapa, ¿no? Que es el deseo. El deseo simplemente es la respuesta inmediata de nuestro cerebro frente a esa sensación de carencia. ¿En qué consiste? En representar mentalmente un objeto que va a satisfacer esa necesidad o esa sensación de carencia. Por ejemplo, si sentimos frío, nuestro cerebro va inmediatamente a reflejar un pensamiento, una idea, ¿no? De un objeto. Por ejemplo, si es frío, tendrá pues que pensarse en una chompa, ¿no? En una comida caliente, en algo que satisfaga esa necesidad. Ahora, ¿cómo se consigue esos bienes? No son obsequiados, no son producto de un milagro, tenemos que hacer un esfuerzo físico. Este esfuerzo físico se refiere a una actividad que fundamentalmente es una actividad laboral, ¿no? En la cual vamos creando recursos para adquirir estos productos. Y una vez que los adquirimos, ¿qué hacemos con esa chompa, con esa comida caliente? Satisfacemos plenamente la necesidad. Entonces aquí vemos las cuatro etapas ¿de qué? De la satisfacción de las necesidades, ¿ya? Y es un proceso que es comprendido de esta manera, como estamos observando aquí en la diapositiva. Bien, creo que está claro eso, ¿no? Entonces, ya estaríamos entrando a lo que es, pues, la jerarquía de las necesidades, ¿ya? Los tipos. Primero, es fisiológica. Esa es la base, ¿no? Nuestro organismo debe satisfacer para poder sobrevivir, por ejemplo, alimentarnos, ¿no? Ahora temprano muchos han tomado desayuno, ¿no? Para escuchar, otros seguramente están tomando desayuno con su micro apagado, ¿no? Algunos están, bueno, siempre estamos respirando, descansando, ¿no? Para recuperar energías, ¿ya? La segunda es la seguridad. ¿En qué consiste? El ser humano busca protección ante cualquier peligro, ya sea físico, psicológico. Entonces buscamos una estabilidad, un orden, ¿no? Una tranquilidad. Por ejemplo, cuando somos trabajadores, nos afiliamos a una AFP para que más adelante recibamos una pensión. Aunque en los últimos años se ha determinado que las AFP pues, son grandes instituciones de estafa a los trabajadores y la pensión termina siendo pues una miseria, ¿no? Y prácticamente no ven sus ingresos acumulados. Bien, y también disponer de un seguro médico, ¿no? Un seguro médico oncológico, también un seguro de sepelio. Como la vida no está asegurada en nuestro país, aquí por cualquier motivo la gente se está muriendo. Ahora, según algunos estudios, estarían hablando de 17.000 los fallecidos por este problema del coronavirus, mientras que el gobierno habla de algo de 4.000 y pico de fallecidos. Entonces ahí vemos cómo la situación económica y el abandono de la salud ha generado principalmente estas situaciones que estamos analizando. El otro aspecto es el aspecto social. ¿A qué se refiere? Significa ya una relación con los demás, con las demás personas, ¿sí? Aquí ves cómo está firmando su sentencia, perdón, está firmando su acta matrimonial, ¿no? Entonces sentirse aceptado por otros, ¿no?
¿En qué consiste? Una interacción social, ¿sí? Como la amistad, ajá, como así es, el matrimonio, ¿no? Ahí las personas ya unen sus vidas mediante un documento legal. ¿Ya? Esto se produce en la municipalidad. Bien, como les decía, tenemos esa necesidad de interactuar socialmente, entonces ya nos vinculamos a la familia de la pareja, ¿no? Nos vinculamos más a los padrinos, a los testigos y un conjunto de personas que van a ser eh, ¿no? partícipes de esta interacción social. ¿Ya? También hay matrimonios también masivos, ¿no? Masivos. Ajá. Sí, ahí pocos se escapan, ¿no? Bien, entonces, también de estima, la independencia, ¿no? Generar nuestros propios recursos, tener un prestigio, reconocimiento en algo, ¿no? Por ejemplo, ingresar a la universidad, ¿no? Nuestros cachimbos, ¿no? Por ejemplo, cada año nuestra academia tiene el honor de contar con jóvenes muy estudiosos, disciplinados, los cuales logran sus metas más rápidamente. Y en unos años ya tenemos ya los profesionales necesarios, ¿no? Con su título adecuado, su actividad de graduación, que es una satisfacción para todos, ¿no? Así, para todos, así es. Pues ahí vemos los cachimbos de Gapu, por ejemplo, ¿ya? La última sería de autorrealización, ¿no? Es decir, cuando ya hemos logrado habilidades y destrezas muy avanzadas, ¿no? El control emocional, ¿ya? Por ejemplo, la preparación académica, lograr ser un médico para servir al pueblo de todo corazón, ¿no? Al pueblo más necesitado. Sí, esa es una de las satisfacciones más grandes que tiene el ser humano, ¿no? De autorrealizarse, ¿no? Haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona, ¿no? Ya sea como médico, ingeniero, abogado, educador, como dibujante, artista, bueno, y toda una gama de especialidades, ¿no? Y ser cada vez más diestro en esa área escogida por la cuestión vocacional. La pirámide de Maslow, sí, es justamente lo que acabamos de explicar, ¿ya? Ahí están las necesidades fisiológicas básicas, la de seguridad, protección contra el daño, la aceptación social, que es el afecto, el amor, la pertenencia y amistad, ¿no? Necesitamos, sí, los amigos, siempre esa necesidad del ser humano de relacionarse con gente, ¿no? En base a esos vínculos, ¿ya? Nosotros nos relacionamos a vínculos académicos, ¿no? Vínculos de estudio, vínculos de progresar, ¿no? Ya cuando estamos en la universidad nos juntamos con las mismas personas, muy parecidas a nosotros, que han estudiado mucho, que se han esforzado, que se han amanecido estudiando, que se han dedicado sus recursos a comprar libros, a comprar diferentes mecanismos para poder estudiar, ¿no? Entonces, y la cuarta es la necesidad de autoestima, que es la autovalía, el éxito, el prestigio. Y la última es la autorrealización, dar lo que uno es capaz, el autocumplimiento. Ahora, esto tiene una crítica, la pirámide de Maslow tiene una crítica porque muchas personas lo malinterpretan y empieza toda una escalada conocida como arribismo, ¿no? Sí, el fin justifica los medios y hay que ir avanzando escala tras escala sin importar nada. Sí, es una crítica que le hacen a la pirámide de Maslow que es representada con diferentes dibujos, ¿no? Pero con las mismas etapas. Sí. Una crítica que le hacen a la autorrealización es sobresalir a como dé lugar, el figuretismo, ¿no? El utilizar a las personas para llegar a ese puesto y hacer gala pues, de una vanidad y un exhibicionismo extremo, ¿no? Entonces sí, esto es en una sociedad capitalista donde las personas tratan de ser las primeras, ¿no? Los campeones, los número uno, ¿no?
cuando en realidad, pues, la historia peruana, ¿qué dice? Que nosotros hemos destacado por hacer un trabajo colectivo, un trabajo mancomunado, ¿no? Basado en el AYU, el AINI, la reciprocidad, el colectivismo, ¿no? Y eso ha sido trastocado ya cuando llegaron los españoles. Ahora, las leyes de las necesidades, las características, también llamadas así, son siete necesidades, ¿ya? Una es la que se refiere a las necesidades que son ilimitadas en número. Se refiere a la ley de la infinitud de necesidades, así es, ¿ya? Exactamente, como dicen los jóvenes por el chat, fueron los españoles los que trastocaron todos estos principios andinos de unidad, de confraternidad. Claro, también teníamos problemas, nadie va a negar eso, ¿eh? Nadie niega que en el mundo andino había problemas, pero jamás comparados con lo que trajeron los españoles, ¿no? Claro, ellos trajeron el virreinato, una época de oscurantismo, explotación, asesinato, muerte de nuestra gente, que hoy día poco a poquito nos estamos recuperando. Bien, entonces la ley de infinitud de necesidades dice que debido al avance social, económico, político y cultural de la sociedad, de la población, las necesidades aparecen en mayor cantidad, no tienen un límite, ¿no? Por ejemplo, hoy día cada vez la juventud necesita de equipos más sofisticados para poder comunicarse, registrar la realidad a través de estas cámaras muy avanzadas, con micrófonos muy desarrollados, ¿no? En base a la microelectrónica, ¿ya? Entonces aquí el número de necesidades que experimenta el hombre es ilimitado y varían de un lugar a otro y de una época a otra. Hoy día nuestras necesidades están relacionadas a estos aparatos electrónicos para poder recibir una mejor señal, transmitir con la mejor imagen, ¿no? Tener todas unas condiciones más favorables para el estudio. Entonces, estamos hablando de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ya. La segunda característica viene a ser que son limitadas en capacidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a que nuestro cuerpo tiene un tope, nuestro organismo no puede exceder ese límite, ¿no? Y también está relacionado a la ley de saturabilidad de las necesidades, o también llamado principio de saturación, o en otros términos también se llama la ley de Gosen. Sí, la ley de Gosen se refiere a que las necesidades van a desaparecer cuando vamos satisfaciéndolas, ¿no? Sí, Gosen, Hermann Gosen, es considerado el fundador del neoliberalismo, un psicólogo que va a analizar, ¿no? De que las necesidades van a desaparecer en la medida que van siendo satisfechas. Por ejemplo, la sed, ¿cómo se satisface? Con un vaso de limonada y plenamente la satisfacemos con 2 vasos ya. Con 2 vasos la sed desaparece. Oye, ¿y qué pasa si tomamos 2 vasos más? Ya no hay una satisfacción, un equilibrio de las necesidades, sino ya hay un desborde, hay una exageración. Y eso puede causar malestares, ¿no? Muchos problemas a nivel orgánico. Entonces, la ley de Gosse dice que con lo necesario se satisface y la necesidad desaparece, ¿ya? Por eso estamos hablando de que son limitadas en capacidad, así es, ¿ya? Ahora, también son concurrentes las necesidades, se presentan varias a la vez, por ejemplo, la alimentación. Esa es una necesidad constante, ¿no? Permanente. Otro es el estudiar, salir adelante, conocer más, ser especialista en un campo, ¿no? En la psicología, en la industria, en la historia, ¿no? En la política, etc. Y la tercera sería el descansar, el dormir, ¿no? El relajar nuestro cuerpo y acostarnos para el sueño, ¿no? Ahora, esto no es una cuestión opcional, por si acaso, ¿eh? El sueño, el descanso es una cuestión fundamental. Su no cumplimiento generaría
hasta la muerte, ¿ya? Ahora, pero estas necesidades que se presentan a la vez también tienen otra característica, ¿sí? Van a ser variadas en intensidad. Por ejemplo, de las tres que está viendo, ¿cuál será la primera? ¿Sí? La primera necesidad por importancia, es la, ¿sí? A ver quién lo dice. Muy bien, el alimento, así es, joven, correcto, ¿no? El alimento está, sí, ocupando el primer lugar. Mira, primer lugar, ¿ya? Y luego, el segundo lugar lo obtendría, a ver, ¿cuál de los dos? ¿Dormir o estudiar? ¿Mm? Así es, el número 2 es descansar, dormir, porque con mucho sueño no se puede estudiar bien, ¿no? Se hace el esfuerzo, pero así es, nos quedamos dormidos y no aprendemos nada, ¿no? O aprendemos muy poco. Y la tercera ya es estudiar. Ya una vez renovadas las energías, nos dedicamos al estudio, nos dedicamos al aprendizaje pleno, ¿no? Con toda nuestra atención, con toda nuestra concentración, sin distracciones. Por ejemplo, aquí en la diapositiva estamos observando una distracción de algún joven todavía que está confundido, ¿no? Y que está haciendo unos gráficos aquí en la diapositiva, interrumpiendo nuestro proceso de aprendizaje. Sí, vamos a identificar quién es ese jovencito y creo que la próxima ya no va a poder ingresar a nuestra sala virtual, ¿no? Sí, porque la mayoría que estamos en la academia ya son jovencitos más centrados, jóvenes más maduros, chicos más preparados, ¿no? Sí, exactamente. Son muchachos que ya están en una etapa más avanzada, ¿no? Ahí sí, que se está dejando la etapa del colegio, la etapa inmadura, infantil, y ahora estamos entrando en una etapa de mayor responsabilidad, ¿ya? Bien, muchachos, entonces, esto sería la característica donde la intensidad va a ser variada, no es igual en cada caso. Sí, también son complementarias en su satisfacción. Por ejemplo, una persona que tiene un auto, lo cual ya no es de millonarios, hasta la gente pobre tiene sus autos, los choferes, por ejemplo, hay cantidad de choferes en el Perú, ya que viven al día del transporte, ¿no? De los colectivos, que ahora se ha aprobado la ley para el colectivo en provincias. Toda provincia se llena de colectiveros. Para manejar este auto tenemos que satisfacer otra necesidad, que es la de conseguir pues el combustible. Así es, el combustible debe ser conseguido de esa manera, ¿ya? Entonces, son complementarias en su satisfacción. Así es, chicos, muy bien, ya hay la llamada de atención de todos los compañeros. Ajá, todos están haciendo deber al travieso del aula, que no es conveniente hacer esas cosas en ninguna clase, ¿no? Porque perdemos tiempo, nos distraemos y perjudicamos. Bien, entonces, y podemos poner más ejemplos, ¿ah? A ver, otro ejemplo, podemos poner acá una laptop y su cargador, acá, ¿ya? Podemos poner un zapato o unos zapatos y sus pasadores, ¿no? O sea, para utilizar nuestros zapatos debemos satisfacer la necesidad de conseguir esos pasadores, o un pantalón, ¿no? Un pantalón acá, y aquí tendríamos una correa, ¿no? Y así. También son sustitutas, se pueden sustituir las necesidades, ¿no? Su satisfacción me refiero. Por ejemplo, ahora que está bajando las temperaturas, puede ser el uso de esta chompita, mira que la vemos ahí de alpaca, ¿no? Que es un poco cara, la podemos satisfacer con el uso de un ponchito que podemos comprar aquí en Gamarra, ¿sí? Y también son abrigadoras. Entonces, así, las necesidades del frío, ¿no? De satisfacer el frío, puede ser satisfecha mediante diferentes formas, ¿no? Una con una chompa o con un poncho. Evitar el sol, ¿no? Puede ser satisfaciendo nuestra necesidad con una gorrita o con un sombrero ayacuchano, ¿ya? Entonces así estaríamos viendo esta característica, ¿ya? Sí, también
nuestras necesidades tienden a fijarse, se van a hacer hábito. Por ejemplo, los postulantes tienen que desarrollar un hábito obligatoriamente, sin el cual no podría ingresar, que es el amor a la lectura, ¿no? La pasión por los libros, conocerlos, leerlos, comentarlos, escribir en el muro un comentario acerca de ese libro, ¿no? ¿Qué nos ha parecido? Imagínate que cada uno de nosotros hagamos esto, ¿no? Que hagamos un comentario del libro tal, ¿no? Así es, imagínate que cada uno haga esas cosas. O también ligarnos a la música peruana, ¿no? Sí, por ejemplo, practicar un arte como es la música a través del charango, a través de la tarca, las quenas o las zampoñas, ¿ya? En nuestra institución, sí, un buen tiempo hemos desarrollado esa manifestación y se ha hecho costumbre, ¿no? Muchos jóvenes al inicio se sentían incómodos, ¿no? Y me decían, profe, estoy palteado con la zampoña, mi amiga creo que me está mirando, mi amigo me está mirando, se incomodaba, pero en la medida que iba comprendiendo la importancia de practicar un arte, se sentía contento, cantaba con más fuerza, bailaba, y ahí veíamos pues a nuestros jóvenes músicos en la tropa de sicuris del APU. Así es, ¿ya? Entonces ahí hemos visto a nuestros muchachos ejecutar sus zampoñas en las diferentes calles del Agustino, ¿no? Y con una identidad cultural muy desarrollada, ¿no? Sin ninguna vergüenza, sin ningún complejo de inferioridad. Así es, sí, y se va a seguir haciendo una vez que termine este problema de la cuarentena, dado que ya muchos países están proyectándose a la solución de la enfermedad a través de las vacunas. Rusia, por ejemplo, ya anunció que tiene ya algunos medicamentos muy bien elaborados para este fin, ¿ya? Entonces, esto es un hábito, la práctica del arte, la práctica de la lectura, del deporte. Muy bien, si hasta ahí hubiera alguna pregunta, algún interrogante para pasar al siguiente tema. Bien, a ver, vamos a leer nuestro chat. Por ahí creo que están preguntando los jóvenes. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Ya? Entonces, miren, ¿de qué se trata el tema de los bienes, no? Los bienes, simplemente, muchachos, van a ser todos aquellos productos que van a satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, la leche Gloria, aunque ya sabemos que es una estafa, pero pensamos que va a satisfacer pues nuestro grado de nutrición, ¿no? Sobre todo hacia el calcio que supuestamente tiene para nuestros huesos, para nuestro desarrollo, ¿no? Bebidas gaseosas que por muchos años la gente ha consumido pensando que son nutritivas, pero en realidad muchas de estas son cancerígenas, ¿no? Y traen algunos problemas. Los equipos que sí son fundamentales hoy día, ¿no? Por ejemplo, un televisor, una radio, un televisor para escuchar las clases que brinda el Ministerio de Educación, ¿no? En colegios nacionales, alguna golosina para cuando estamos en pleno calor, ¿no? Algún helado. Entonces, satisfaciendo múltiples necesidades, ¿sí? Ajá, muy bien, exactamente. ¿Ves cómo el postulante es crítico? Y me dice, a través de los comentarios, me dice, profesor, aquí hay un excesivo uso del azúcar que es dañino, ¿no? Que a la larga genera una enfermedad llamada la diabetes. Así es. Y mira, recién en el Perú se ha probado en estos últimos años los octógonos, donde se dice la cantidad de azúcar, aceite, grasas que tienen los productos. Esta ley ha sido frenada por los partidos políticos tradicionales que ya conocemos, ¿no? Fuerza Popular, el APRA, etcétera, etcétera. Sí, en su servicio a las grandes empresas no han permitido que se coloquen los octógonos. Y los octógonos son una ley que está en todo Sudamérica, en todo el mundo, ¿no? Menos en Perú.
Recién hace 2 años más o menos es que se ha aprobado esta ley. Y ahora sí ya sabemos, ¿ya? Sabemos qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Sí, como dice Piero, todo el valor nutricional se puede ver en la tabla que tienen todos los productos. Así es, muy bien, jóvenes, por los aportes que están dando. Ya, entonces este sería vamos a hablar acerca del concepto. Mira, ¿en qué consiste un bien? Puede ser considerado cualquier objeto, cosa, ya sea material o inmaterial, que tiene como característica principal, muchachos, la capacidad de satisfacer una o varias necesidades, ¿no? Sí, cualquier objeto, como la tierra, las herramientas, los alimentos y para nosotros los libros, claro, los libros, ¿sí? Ajá, muy bien, así es exactamente, ¿no? Los libros son los elementos principales para nosotros los postulantes, ¿ya? Sí, algunos no lo leen, ¿ya? Pero sí es necesario tenerlos a la mano, ahora virtualmente, ¿ya? Entonces, también se le llaman a estos bienes, se le llaman satisfactores. Y de hecho que para nuestro curso, ¿no? Tenemos nuestros materiales, pero también nos caería bien contar con este libro que está en pantalla, ¿no? Un librito muy necesario para la formación del postulante, ¿ya? También las tierras son los bienes, ¿no? Las tierras, las herramientas, los animales, bueno, todo aquello que sirve para hacer mejor la vida de la persona, la ropa, ¿no? Estas chacras allá en nuestros Andes peruanos, ¿no? Del cual nosotros procedemos, sí, sí, de ahí hemos venido y hacia ahí regresaremos, ¿sí? Ajá. Muy bien, muchachos. Entonces, así es que estos son todos los bienes normalmente. Ahora, los bienes se clasifican en dos. Los bienes libres, también llamados no económicos, y los bienes económicos. De estos dos, el que vamos a estudiar nosotros es los bienes económicos. Pero debemos mencionar los bienes libres o no económicos. Estos son proporcionados por la naturaleza. Por ejemplo, una catarata. Así es. Viajando hacia la selva central, vemos cantidad de cataratas, ¿no? Muchas cataratas. El velo de la novia, no sé si alguien conoce, ¿sí? Llegando a Chanchamayo, ¿ya? También tenemos los mares, los ríos, tenemos ahí los rayos solares, o sea, tienen que tener una utilidad para el ser humano, ¿no? Pero nos proporciona la naturaleza. Segundo, son abundantes y no tienen dueño, ¿ya? Son millones y millones de litros de agua de mar, agua de río, ¿ya? Y no tienen propietario, no tienen propietario. Tampoco tienen precio, muchachos. Podemos ir allá a sacar un poco y no hay problema, ¿no? El oxígeno que respiramos, ¿ya? El ejemplo de todo esto es el aire que estamos respirando, el agua de mar, de los ríos, la luz solar, ¿no? Y la arena de las playas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí mire, cómo el ser humano aprovecha un recurso renovable, que es la energía solar, ¿no? Más arriba vemos la energía eólica, la energía térmica, ¿no? Las diferentes energías que va aprovechando el ser humano. Sí, ajá. Muy bien, muchachos. Entonces, sí estamos viendo. Entonces, eso sería. Entonces, como ya vamos a tener una pausa, ya voy a terminar con esto ya, con los bienes naturales. Ya, con eso vamos a terminar y en unos minutitos nos vamos a conectar nuevamente. ¿Está bien, muchachos? Vamos a tener una pequeña pausa para que ustedes puedan repasar más y puedan marcar las preguntas.